El zumbido dentro del puesto de mando móvil era un ronroneo bajo y eléctrico que no hacía nada por calmar la tensión que se enroscaba en mis entrañas. Era una caja estéril y climatizada, arrojada en medio del caos. Una burbuja de lógica fría flotando en un mar de la bochornosa noche de Nueva Orleans. Afuera, el aire húmedo era lo bastante denso como para beberlo, cargado con los aromas de agua salada, diésel y la dulce y empalagosa podredumbre del delta del Mississippi. Pero aquí dentro, solo se oía el zumbido de los servidores y el nítido resplandor digital de los monitores. Me llamo Mark Kincaid. En otra vida fui teniente en los SEALs. Esta noche, yo era el líder peregrino, y mi indicativo era Judge. Mi equipo, Peregrino 1, estaba sentado alrededor de la mesa de reuniones, con sus rostros iluminados por los esquemas de un carguero oxidado en la pantalla principal. Estaban en silencio, atentos, el tipo de silencio que proviene de años operando en lugares donde el ruido te mata. Repasémoslo una vez más, dijo un hombre con un impecable traje del DHS que se había presentado como Henderson. Parecía que estaría más cómodo auditando declaraciones de la renta que despachando a un equipo como el mío. La corbata le apretaba demasiado, y una fina capa de sudor brillaba en su labio superior a pesar del frío. A las 21:17, el buque de carga La Sombra Perdida, bandera panameña, procedente de Callao, Perú, colisionó con el Muelle 7. Sin luces de navegación, sin potencia en los motores, sin respuesta a las llamadas de radio. Apuntó un láser tembloroso a la pantalla. La autoridad portuaria envió a 2 estibadores, un tal señor Evans y un tal señor Gautreau, a investigar. Abordaron a las 21:45. A las 21:49, recibimos una única transmisión confusa. Consistía en gritos. Luego, silencio. Mis ojos se encontraron con los de David Carrick, nuestro especialista en armas pesadas. Su indicativo era Stonewall y estaba hecho como un muro de piedra. Simplemente asintió con un gesto lento y deliberado. Este era nuestro mundo. El silencio después del grito. Henderson se aclaró la garganta. La policía de Nueva Orleans aseguró el muelle. El equipo de rescate de rehenes del FBI fue activado, pero dada la naturaleza anómala de los eventos precedentes y el último puerto de escala del buque, el DHS ha tomado el mando. La operación Demeter está en marcha. Su equipo, Peregrino 1, es el principal. Leo Fuller, nuestro genio tecnológico conocido como Scribe, se inclinó hacia adelante, con los dedos danzando sobre una tableta. Señor, ¿alguna información sobre el manifiesto de carga? Anómala es un término muy amplio. La mirada de Henderson se desvió. El manifiesto lista equipamiento y muestras de sondeo geológico. Es vago. Lo que puedo deciros es que vuestras reglas de enfrentamiento son flexibles. Vuestro objetivo es abordar el buque, determinar el estado de la tripulación y de los 2 civiles desaparecidos, identificar la amenaza y neutralizarla. Permítame ser claro, teniente, dijo mirándome directamente. No sabemos a qué se van a enfrentar. Podrían ser piratas, un agente biológico, una nueva cepa de psicosis inducida por narcóticos. Asumid lo peor. La amenaza es lo que vosotros decidáis que es. Las palabras no dichas flotaban en el aire, y si tenéis que quemar ese barco hasta la línea de flotación, nadie os lo cuestionará. Entendido, dije, con voz neutra. Pasamos la siguiente hora en una última revisión del equipo. El ritual era tan familiar como respirar, un rito sagrado antes de adentrarse en lo desconocido. Pasé una mano por la superficie fría y mecanizada de mi M4A1. El silenciador le daba un aspecto contundente y resuelto. La mira térmica y de visión nocturna AN/Paz 13 estaba perfectamente asentada en el raíl. Acerrojé un cartucho, comprobé la acción y deslicé la palanca de carga hasta su sitio con un satisfactorio y metálico chasquido. Mi Glock 19 se sentía como una extensión natural de mi mano.
El peso de las placas de cerámica de mi chaleco era una presión familiar y reconfortante contra mis costillas. Frente a mí, Stonewall comprobaba con esmero la acción de su Benelli M4, ciclando cartuchos de fogueo. Llevaba cananas de cartuchos del calibre 12, postas, balas y unos pocos que llamaba aliento de dragón. Conor O'Malley, o Ghost, nuestro hombre de punta, era un estudio de eficiencia silenciosa, probando la amplificación de luz de su óptica y ajustando las correas de su equipo ligero. Samuel Holloway, nuestro doc, organizaba meticulosamente su kit de trauma, cada bolsillo y vial en su lugar. Él era quien nos recomponía. Y luego estaba Ben Carter, indicativo breacher, que disponía con calma bloques de C4 y varios detonadores. Manejaba los explosivos con el delicado cuidado de un relojero. Scribe era la excepción. Junto a su fusil, tenía un maletín Pelican lleno de su propia clase de magia. Sensores acústicos, un analizador portátil de calidad del aire, picos sísmicos. Si hay algo en ese barco que no debería estar, había dicho una vez, está haciendo ruido, vibrando o respirando algo. Lo encontraré. Con las revisiones de equipo completas, expuse el plan. Entraremos a oscuras. Una lancha de la Guardia Costera nos llevará a popa, por estribor. Ghost, tú eres el primero en subir por la escala. Aseguras una cabeza de puente en la cubierta. Nosotros te seguimos, establecemos un perímetro. Nos moveremos como una sola unidad, de popa a proa. Despejamos la cubierta, luego la superestructura, cubierta por cubierta, de arriba abajo. La disciplina de comunicaciones es absoluta. Si no es esencial, no lo digáis. No tenemos ni idea de qué puede estar escuchando. Los hombres asintieron. Sin preguntas, sin debate. Nos habíamos entrenado para esto, habíamos sangrado por esto, durante años. El trayecto en la lancha semirrígida, RHIB, de la Guardia Costera, con las luces apagadas, fue un viaje de 10 minutos desde el mundo de los vivos al mundo de los muertos. Las luces de Nueva Orleans se desdibujaron detrás de nosotros, una promesa de vida vibrante y ruidosa que parecía a 1.000.000 de millas de distancia. Delante, la sombra perdida emergía de la oscuridad como una montaña de óxido y sombras. De cerca era más grande, una bestia descomunal y silenciosa varada contra el muelle. Sin luces, sin sonidos, solo el suave chapoteo del agua contra su casco corroído. Parecía una tumba. El motor de la RHIB se detuvo al ralentí y nos dejamos llevar los últimos 50 pies. El aire aquí era diferente. Los olores familiares del puerto seguían presentes, pero estaban eclipsados por algo más, un sabor metálico y agudo, como el ozono después de un relámpago. Debajo de eso, una podredumbre profunda y penetrante, como una cámara frigorífica dejada abierta al sol, y algo más, algo que no podía identificar, un aroma alienígena y almizclado que me erizó el vello de los brazos. Ghost lanzó el gancho de agarre magnético. Se clavó en la barandilla con un golpe sordo que sonó como un disparo en el opresivo silencio. Ascendió por la escala de cable con una gracia fluida, de primate, una sombra contra las sombras. Desapareció por encima de la barandilla. Pasaron 30 segundos de silencio absoluto, una eternidad en la que mi corazón martilleaba contra mis costillas. Entonces, su voz, un susurro en mi auricular. Ghost a Judge, cubierta despejada, estoy asegurado, subid. Uno a uno subimos por la escala. Mis botas golpearon la cubierta de acero con un sonido suave y chirriante. Me tomé un momento, con el fusil en guardia, y escudriñé la oscuridad. El barco era un laberinto de contenedores de carga, grúas y cabos enrollados. El silencio era un peso físico. Eché un último vistazo a la ciudad lejana y brillante. Luego me di la vuelta y me adentré por completo en la sombra del barco, en la quietud expectante. La misión había comenzado. En el momento en que los 6 estuvimos en cubierta,
El mundo pareció encogerse a la circunferencia de nuestros campos de tiro combinados. Las luces de la ciudad de Nueva Orleans habían desaparecido, ocultas por la imponente superestructura del barco. La única iluminación provenía de la tenue luz de las estrellas que se filtraba a través de la neblina húmeda y el resplandor verde o blanco, incandescente de nuestra visión nocturna. El silencio era absoluto, un vacío aplastante y expectante, que hacía que el susurro del viento sonara como un grito. Ghost, vas en punta, Scribe, conmigo. Stonewall, Breacher, cubrid nuestra retaguardia. Doc, mantente en el centro. Murmuré en mi micrófono de garganta. La respuesta fue una serie de dobles clics, el sonido de acuse de recibo. Nos movimos en una formación de diamante cerrada, un barrido lento y metódico de la cubierta de popa. Ghost fluía hacia adelante, con su M4 en guardia baja, su cabeza en un constante y fluido giro. Se movía con una gracia inquietante. Sus pies parecían conocer la ubicación de cada placa suelta y posible obstáculo antes incluso de dar un paso. Cada pocos metros se detenía, hincaba una rodilla en tierra y escudriñaba el laberinto de sombras que tenía delante a través de su mira térmica. La cubierta era un desastre, pero un desastre extrañamente ordenado. Las amarras yacían en bobinas pulcras, como listas para ser usadas, pero no estaban aseguradas. Una escotilla que conducía a una cubierta inferior estaba abierta de par en par, un cuadrado negro abriéndose como una boca hacia las entrañas del barco. No parecía tanto un lugar que hubiera sido abandonado con pánico como uno que hubiera sido desocupado, como si todo el mundo simplemente se hubiera desvanecido a mitad de una tarea. «Judge, aquí Ghost. Tengo algo». Nos quedamos helados. Me acerqué a su posición, mis botas chirriando sobre la pintura rugosa y antideslizante de la cubierta. Estaba agachado cerca de la base de una grúa de carga, señalando. Me arrodillé a su lado y seguí su mirada. Arañados en el grueso acero de la base de la grúa, había 3 surcos paralelos. Eran profundos, de al menos 1/4 de pulgada en el metal, y de unos 2 pies de largo. Los bordes eran irregulares, levantados como si se hubiera usado un abrelatas en el casco. Esto no era obra de maquinaria. Era demasiado orgánico, demasiado violento. Parecía como si algo hubiera rastrillado el acero con una fuerza inmensa. «¿Qué diablos hace una marca así?», susurró Stonewall por el comunicador, su voz un retumbo grave. «Nada que quiera encontrarme», respondió Ghost secamente. Miré a través de mi propia mira térmica. Los arañazos estaban fríos, a la misma temperatura que el metal circundante, viejos, pero al escanear la cubierta cerca de las marcas, las vi. Manchas oscuras e irregulares salpicadas sobre el acero. A través del visor nocturno eran solo manchas oscuras, pero cuando cambié a la visión térmica, brillaban con un tenue calor residual. Eran recientes. «Doc, aquí arriba», dije. Sam Holloway avanzó, su botiquín médico tintineando suavemente. Se arrodilló, sacando un hisopo de muestra de un paquete estéril. No dijo nada, pero pude ver la tensión en sus hombros. Frotó el hisopo en la parte más gruesa de la mancha. La sustancia era oscura, casi negra y viscosa. «No es aceite», murmuró Doc más para sí mismo. «Demasiada proteína. Coagulando, pero rápido. Demasiado rápido para ser sangre de mamífero». Selló la muestra en un vial. «Necesitaré el analizador para saber más», escribe. Mientras tanto, se había descolgado su propia mochila. Sacó un pequeño dispositivo montado en un trípode. «Desplegando primer sensor acústico», anunció. Lo colocó en la cubierta y un pequeño LED verde parpadeó. Tocó su pantalla de muñeca. «Ya estoy captando algo, Judge. Una vibración de baja frecuencia, infrasonido, por debajo de los 20 hercios. Aún no puedo localizar la fuente, pero es profunda. Proviene de algún lugar en las entrañas de esta cosa, un sonido inaudible, una vibración que sentías en los huesos, en los dientes».
Era el tipo de frecuencia que los estudios habían demostrado que podía inducir sentimientos de ansiedad, pavor, incluso alucinaciones. Explicaba el desasosiego que me había estado recorriendo la espina dorsal desde que abordamos. Continuamos nuestro barrido, moviéndonos hacia la superestructura principal, el edificio de varios niveles en forma de bloque que albergaba el puente y los camarotes de la tripulación. El origen de los gritos de los estibadores. Cerca de la entrada principal, una pesada puerta de acero que estaba ligeramente entornada. Lo encontramos. Un chaleco de seguridad de color naranja brillante, rasgado casi en dos, yacía arrugado en la cubierta. A su lado, una radio de alta resistencia con la carcasa agrietada y la antena doblada en un ángulo agudo. Gautreaux o Evans. Stonewall lo empujó con la bota. La tela estaba rígida, empapada en la misma sustancia oscura y de rápida coagulación que Doc había muestreado antes. No era solo una mancha, el chaleco estaba saturado. Lo que fuera que había sucedido aquí había sido inmediato e increíblemente violento. «No hay cuerpo», observó Ghost, su voz como un alambre tenso. «No», asentí. «Y no hay rastro de sangre que se aleje. Es como si hubiera sido borrado». Tomé la decisión. «Vamos a entrar. La cubierta está despejada, las respuestas están dentro». Miré a Breacher. «Ben, prepárate para abrir cualquier puerta que no quiera cooperar». «Listo, Judge», dijo palmeando una cartera de cargas explosivas en su cadera. Nos apilamos en la puerta. Ghost se asomó por el borde, despejado. Nos deslizamos dentro, uno por uno, en un pasillo estrecho y oscuro que olía a aire viciado y moho. Por ahora, evitamos los niveles inferiores. Procedimiento estándar. Asegurar el terreno elevado. Tomar primero el centro de mando y control. Subimos por una escalera estrecha y resonante, con nuestras armas con silenciador apuntando hacia arriba, despejando cada rellano. El único sonido era nuestra respiración y el tenue y omnipresente zumbido que Scribe había detectado, una nota grave de pavor que parecía vibrar a través de las suelas de nuestras botas. El puente estaba en la parte superior. La puerta estaba cerrada. Ghost la comprobó. Me hizo una señal con el pulgar hacia arriba. No estaba cerrada con llave. Agarré el pomo, lo giré lentamente y empujé la puerta. La escena que nos recibió fue una de destrucción total y sin sentido. Todas las pantallas estaban destrozadas. Cada pieza de equipo electrónico había sido arrancada de su consola y hecha añicos. Los cables colgaban como enredaderas muertas. Pero el detalle más perturbador era el grueso cristal templado de las ventanas del puente. No habían sido rotas hacia adentro. Se habían combado hacia afuera, con grietas radiales que se extendían en forma de telaraña desde puntos de impacto centrales. Como si algo de inmenso poder hubiera intentado abrirse paso a puñetazos desde dentro de la habitación. En el centro del caos, una gran mesa de navegación estaba cubierta de cartas náuticas. Un rumbo estaba trazado con tinta roja desde el puerto de Callao, bordeando la costa de Sudamérica, a través del Canal de Panamá y hacia el Golfo de México. Una última y temblorosa X estaba marcada a unas 200 millas al sur del delta del río Mississippi. A su lado yacía el cuaderno de bitácora del barco, abierto. La mayoría de las entradas eran mundanas. Informes meteorológicos, estado del motor, rotaciones de la tripulación. Pero la última entrada, fechada una semana atrás, era diferente. La caligrafía era un garabato aracnoideo y de pánico. La pluma había presionado tan fuerte que había rasgado el papel en algunos lugares. Se abrió. Dios nos perdone, no pudimos detenerlo. Tienen hambre. Dios mío, sus voces. Siempre están cantando su hambre. La entrada simplemente se detenía. Mientras Scribe se inclinaba para fotografiar la página, un sonido resonó desde la escalera que acabábamos de subir. Fue un ruido suave y húmedo. Un clic, seguido de un sonido como el de una toalla mojada siendo golpeada contra linóleo. Clic, chap. Silencio. Luego,
desde una dirección diferente, por un pasillo oscuro que salía del puente. Clic, chap. Todos nos quedamos helados. Las armas se alzaron para cubrir los 2 puntos de acceso. Mi corazón, que había estado latiendo a un ritmo constante de ansiedad profesional, ahora parecía que intentaba salirse de mi pecho. El zumbido infrasónico de las profundidades del barco pareció intensificarse. Un retumbo grave que ahora estaba puntuado por un sonido claro, distinto y que se acercaba. Había algo ahí abajo y se estaba moviendo. El aire en la escalera se enfrió a medida que descendíamos. Cada escalón de acero resonaba con un clangor sordo que parecía obscenamente alto en el zumbante silencio. Nos estábamos alejando del puente en ruinas y adentrándonos en las entrañas del barco. Los estrechos pasillos de las cubiertas de la tripulación. El olor almizclado y alienígena que había olido en el viento era más fuerte aquí, espeso y empalagoso. Se adhería a la parte posterior de mi garganta, una advertencia primordial de que estábamos pisando terreno hostil. Peor aún, las paredes estaban cambiando. Una fina película iridiscente de baba cubría los mamparos de acero, brillando débilmente bajo los haces de las linternas de nuestras armas. Era orgánica, grasienta al tacto. Doc se arrodilló y raspó una pequeña cantidad en una placa de Petri sin que yo tuviera que pedírselo. Simplemente negó con la cabeza, su expresión sombría bajo el brillo verde de su visor nocturno. «Scribe, ¿cómo va ese zumbido?», susurré. «Más fuerte, Judge, más definido. Nos estamos acercando a la fuente, pero ahora estoy captando algo más. Una charla de alta frecuencia, débil, casi ultrasónica». Estábamos en un pasillo largo y sin rasgos distintivos, en la cubierta de debajo del puente. Había puertas a ambos lados, todas cerradas. Era una caja de muerte perfecta. Se me erizó la piel. «Ghost», respiré. «¿Cómo se ve?» Estaba a 20 pies de distancia, un fantasma pegado a la pared, su fusil una parte de él. No respondió por un segundo. Solo levantó un puño cerrado, la señal universal para detenerse. El resto de nosotros nos fundimos en los vanos de las puertas, cubriendo campos de tiro que se cruzaban. «Tengo contacto térmico». La voz de Ghost era un susurro afilado como una navaja en mi oído. «A la vuelta de la esquina, a 30 pies. Está caliente. Tamaño humano, pero la forma es incorrecta. No se mueve bien. La sangre se me heló. La forma es incorrecta. 4 palabras que nunca quieres oír». «A mi señal», dije, mi pulgar flotando sobre el botón de transmisión. Respiré hondo, el aire fétido llenando mis pulmones. «Ahora». Ghost no usó una granada aturdidora, sin ruido. Simplemente giró en la esquina, la linterna de su arma pintando la oscuridad. En el mismo instante, oí un sonido que quedaría grabado en mi memoria para siempre. Un chillido agudo, como el grito de un halcón mezclado con metal rechinando. Desde el pasillo de conexión, apareció. Se movía con una velocidad que simplemente no era posible para algo de su tamaño. Una mancha de movimiento. Tenía aproximadamente 6 pies de altura, pero estaba encorvado. Sus extremidades eran demasiado largas. Sus articulaciones se doblaban en ángulos antinaturales. Su piel era pálida y cerosa, como la de un cadáver ahogado, tensa sobre un esqueleto. Pero la cabeza... Dios santo, la cabeza. Era un cráneo largo y estrecho, como el de un gigantesco pájaro carroñero, cubierto por la misma piel pálida. Un pico cruel y ganchudo, negro como la obsidiana. Se abría para revelar no una lengua, sino un nido retorcido de lo que parecían dientes delgados como agujas y plateados. No corría, saltaba. Sus poderosas piernas lo lanzaban hacia adelante en un único y aterrador brinco, directamente hacia Ghost. El tiempo pareció ralentizarse. Vi las garras de sus manos, largos espolones negros como los que habían marcado la grúa de la cubierta, cortando el aire. ¡Fuego!, rugí. El pasillo estalló en una serie de golpes secos y controlados. Nuestros silenciadores convirtieron el rugido de nuestros M4 en algo más íntimo, más brutal.
Era el sonido de martillos clavando clavos en un ataúd. Las trazadoras verdes convergieron en el pecho de la criatura. Las balas de 5.56 impactaron, desgarrando la carne pálida en pequeñas y oscuras explosiones del fluido negruzco que habíamos visto en la cubierta. Pero no se detuvo. Embistió a Ghost con la fuerza de un tren de mercancías. El impacto fue un crujido repugnante de placa de cerámica y hueso alienígena. Ghost fue lanzado hacia atrás contra la pared, pero se mantuvo en pie, un testimonio de su entrenamiento y pura determinación. Levantó su fusil, disparando desde la cadera a quemarropa. «¡Stonewall!», grité. Nuestro artillero pesado ya se estaba moviendo. Me empujó para pasar, su Benelli M4 cobrando vida con un rugido. El sonido, sin silenciador, fue ensordecedor en el espacio cerrado. El primer disparo, de postas, abrió un cráter irregular en el hombro de la criatura. Chilló y se tambaleó. El segundo disparo, una bala, le dio de lleno en el pecho. La cosa fue levantada del suelo y estrellada contra la pared del fondo, donde quedó colgada por un momento como una grotesca obra de arte, antes de deslizarse al suelo en un montón de miembros rotos. El silencio descendió de nuevo, roto solo por nuestra respiración entrecortada y el zumbido en nuestros oídos. «Ghost, estado», ladré moviéndome hacia él. «Estoy bien, Judge». Respiraba con dificultad. La placa lo aguantó. El maldito casi me hunde el pecho. Doc ya estaba sobre él, pasando las manos por el chaleco de Ghost. Señaló 3 surcos profundos y paralelos en la cerámica, a pulgadas de su garganta. La armadura aguantó. Eres un hijo de perra con suerte, O'Malley. Me paré sobre el cadáver. Ya estaba empezando a cambiar, la piel pálida oscureciéndose, los tejidos pareciendo disolverse. Accioné mi micrófono, mi voz firme a pesar del temblor en mis manos. «Olimpo, aquí líder peregrino. Informo, hemos hecho contacto. El hostil es una entidad biológica no clasificada. Confirmo un enemigo muerto en combate. Repito, esto no es humano, esto es otra cosa». Mientras terminaba la transmisión, Scribe soltó un silbido agudo. «Judge, movimiento, a nuestro alrededor». Señaló las paredes. Miré y el estómago se me convirtió en hielo. De las rejillas de ventilación, de las grietas alrededor de los marcos de las puertas, de las juntas en el techo que ni siquiera había notado, estaban saliendo. Cosas pequeñas, del tamaño de la mano de un hombre, correteando sobre demasiadas patas. Parecían una fusión de pesadilla entre una araña y un escorpión, con el mismo caparazón negro obsidiana que el pico y las garras de la criatura más grande. Se movían en una oleada, una marea de exoesqueletos que castañeteaba y chasqueaba. Sus gorjeos de alta frecuencia ahora un coro audible y aterrador. No intentaban atacarnos directamente. Se arremolinaban sobre el cadáver de la cosa con cabeza de pájaro, cubriéndolo y comenzando a desgarrarlo con pequeñas y afiladas mandíbulas. Eran un equipo de limpieza. «Nos van a rodear», afirmó Breacher, la observación tranquila y terriblemente precisa. «Retirada táctica. Ahora», ordené. «Stonewall, abre fuego de contención. Disuádelos». «Con mucho gusto», gruñó. Cambió su cargador por uno con cartuchos de punta roja. «Aliento de dragón». Disparó un solo cartucho por el pasillo. Un chorro de fósforo blanco incandescente estalló, pintando el corredor con fuego infernal. Las cosas araña chillaron y retrocedieron ante el calor y la luz. Una oleada de cuerpos en llamas. Eso nos dio tiempo. «¡Atrás! ¡A la cocina!», grité, señalando un conjunto más grande de puertas dobles por las que habíamos pasado. «Es defendible. Necesitamos reagruparnos». Retrocedimos, cubriéndonos unos a otros, las pequeñas criaturas correteando en las sombras, justo fuera del alcance de nuestras luces. Habíamos ganado la primera batalla, pero tenía la sensación de que no solo habíamos matado a un monstruo. Habíamos tocado la campana para la cena. Las puertas de la cocina se cerraron de golpe detrás de nosotros, con un estruendo que resonó con la finalidad de nuestra decisión. Breacher se puso a trabajar de inmediato.
acuñando una pesada mesa de acero del comedor bajo las manijas. Una barricada tosca pero efectiva. La sala era grande, una cocina y comedor de tipo industrial, todo de acero inoxidable y linóleo. Olía a grasa rancia y, débilmente, a los monstruos que acabábamos de encontrar. Era el espacio más defendible que habíamos encontrado, pero aún así se sentía como una trampa. El castañeteo de las pequeñas criaturas araña era una presencia constante e inquietante al otro lado de las puertas, un sonido como 1.000.000 de diminutos dientes rechinando contra el metal. Todos, revisad cargadores, bebed agua. Doc, revisa a Breacher, ordené con la voz tensa. Durante la caótica lucha en el pasillo, una de las criaturas más grandes, una segunda que había aparecido mientras nos retirábamos, había logrado clavar sus garras en el muslo de Ben Carter. La tela de la armadura estaba hecha jirones, y una mancha oscura se estaba extendiendo. Doc tenía a Breacher sobre una mesa, cortando la pernera del pantalón. «Es profunda», dijo, su voz baja y profesional. «Pero no ha tocado la arteria. Tienes suerte, Ben. Va a necesitar muchos puntos». Comenzó a limpiar la herida, sus movimientos precisos y económicos. Mientras tanto, Scribe estaba en su terminal, con el rostro bañado por la luz verde de la pantalla. «Judge, tienes que ver esto». Me acerqué. Tenía los datos del sensor acústico y el analizador de aire en su pantalla. El infrasonido proviene de la bodega de carga 3, justo en el centro del barco, 2 cubiertas por debajo de nosotros. Ya no es solo un zumbido constante, está pulsando, rítmico, como un latido, y la calidad del aire. Los compuestos orgánicos desconocidos están por las nubes. Sea lo que sea que haya en este barco, su corazón está en esa bodega. El latido del corazón de un barco fantasma. La idea me provocó un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura de la habitación. Miré los rostros de mis hombres. Ghost, limpiando los profundos arañazos de su chaleco antibalas. Su expresión, una máscara de furia fría. Stonewall, recargando metódicamente su escopeta, con la mandíbula apretada como el granito. Breacher, apretando los dientes mientras Doc le cosía la pierna. Scribe, perdido en sus datos. Eran los mejores del mundo. Pero éramos marineros en un mapa marcado con «Aquí hay dragones». «Muy bien», dije captando su atención. «Nuevo plan». Se acabó el reaccionar. Pasamos a la ofensiva. Scribe dice que la fuente de todo este maldito circo está en la bodega de carga 3. Ese es nuestro objetivo. No vamos a despejar este barco habitación por habitación. Eso es una locura. Le cortaremos la cabeza a la serpiente. Los pasillos están infestados de esos pequeños bastardos, señaló Stonewall. Y vimos al menos uno más de los grandes. Ahí es donde entra él, dije asintiendo hacia Breacher. «Ben, ¿todavía puedes trabajar? Solo dame algo que volar por los aires, Judge». Gruñó entre dientes apretados. «No nos ceñiremos a los pasillos principales. Encontraremos una ruta en el esquema del barco, y donde el camino esté bloqueado por ellos, abriremos nuestro propio paso. Breacher, tú nos abrirás nuevas puertas». Mientras planeábamos nuestra ruta, comenzó un nuevo y perturbador fenómeno. Las luces de la cocina, que habían estado estables, parpadearon y se apagaron, sumiéndonos en una oscuridad total salvada solo por nuestros visores nocturnos. Una fracción de segundo después, volvieron a encenderse con un zumbido, pero con un extraño tinte violáceo. «Fluctuación electromagnética», dijo Scribe, sin levantar la vista de su pantalla. «Mi brújula está girando. La geometría del barco no es estable». Tenía razón. Cuando comenzamos nuestro avance hacia la bodega de carga, el propio barco pareció luchar contra nosotros. Seguíamos un pasillo que, según los esquemas en la tableta de Scribe, debería haber llevado a una escalera, solo para encontrar que terminaba en un mamparo sólido y supurante de esa baba orgánica. Abríamos una puerta a un armario de almacenamiento y descubríamos que daba a un camarote que se suponía que estaba al otro lado del barco.
El tiempo y el espacio se estaban convirtiendo en sugerencias, y los susurros comenzaron. Sonidos débiles y sibilantes que se filtraban a través de la estática de nuestro canal de comunicaciones. No era inglés, no era ningún idioma que conociera. Era un coro enloquecedor y de múltiples capas de siseos y chasquidos que sonaba como una parodia del habla humana. En uno de los camarotes fuera de lugar, encontramos un ordenador portátil, cuya batería sorprendentemente aún funcionaba. Scribe lo encendió. Pertenecía a un tal doctor Armando Solís. Era, según los archivos, el científico jefe de la expedición que había fletado este buque. Encontramos una carpeta llamada Bitácora. Estaba llena de archivos de video. Los primeros videos mostraban a un equipo de arqueólogos emocionados en los altos Andes de Perú. Estaban excavando una ruina, algo preincaico. La pieza central era un enorme arco de piedra negra cubierto de grabados como ninguno que hubiera visto jamás. Lo llamaban, con reverencia académica, la puerta de los espíritus hambrientos. Los videos posteriores fueron filmados en el barco. El doctor Solís estaba visiblemente demacrado, con los ojos desorbitados por el miedo. En el último video, su rostro era cadavérico, su bata de laboratorio manchada. Parecía un fantasma. «Lo trajimos a bordo», susurró a la cámara con la voz quebrada. «Pensamos que podríamos estudiarlo, contenerlo. Pensamos que era solo una reliquia, pero es una puerta, y mi asistente, Carlos, fue un necio. Creyó que podía activarla, solo un poco. Usó un resonador sónico de baja frecuencia tratando de igualar las firmas de energía que habíamos registrado en el sitio. Solís dejó escapar un sonido que era mitad sollozo, mitad risa. Usó la frecuencia equivocada. No abrió la puerta, la resquebrajó. Rompió la cerradura, y ahora las cosas que esperaban al otro lado se están filtrando por las grietas. Este barco ya no está en nuestro mundo. Se está convirtiendo en una embajada del infierno». El video se cortó. La gravedad de sus palabras se posó sobre nosotros como un sudario. Esto no era una infestación, era una cabeza de playa. Nuestro renovado avance hacia la bodega fue una batalla brutal y constante. Nos encontramos con 3 de las abominaciones con cráneo de pájaro a la vez en una gran sala de máquinas. Ahora eran más inteligentes. Usaban la maquinaria para cubrirse, tratando de flanquearnos, de conducirnos hacia los enjambres castañeteantes de las criaturas más pequeñas. La lucha fue una vorágine de fogonazos, órdenes ladradas y los horribles chillidos del enemigo. La escopeta de Stonewall era lo único que los mantenía a raya. Breacher, con la pierna rígida pero funcional, recibió un rebote en el brazo. Pero Doc estaba allí, aplicándole un vendaje de presión incluso mientras disparaba su propia pistola. Estábamos gastando munición a un ritmo alarmante. «La puerta de acceso principal a la bodega de carga 3 está justo delante», gritó Scribe por encima del estruendo. «Es una puerta de presión, sellada. Breacher, ábrenos paso», grité, proporcionando fuego de supresión. Cojeó hacia adelante, colocando una carga hueca contra la enorme puerta con cierre de volante, mientras Stonewall y yo le dábamos cobertura. Las cosas pájaro eran implacables, sus ataques cada vez más frenéticos, como si supieran que nos acercábamos a algo que debían proteger. «Fuego va», gritó Breacher poniéndose a cubierto. Apretó el detonador. El mundo se convirtió en luz blanca y trueno. La explosión arrancó la puerta de acero reforzado de sus goznes, enviándola a girar hacia la cavernosa oscuridad de la bodega de carga como un disco lanzado. La fuerza de la detonación nos barrió, una ola de calor y presión que hizo tambalear nuestra línea. Quedamos momentáneamente sordos, nuestros oídos zumbando con un agudo pitido. Pero fue la luz que siguió lo que se grabó a fuego en mi visión. No era una luz brillante. Era un violeta enfermizo, malsano, un morado magullado que parecía absorber el calor mismo del aire. Pulsaba con un ritmo lento y malévolo, proyectando sombras largas y distorsionadas que danzaban como espectros. Y el sonido.
ya no era solo el zumbido infrasónico. Era un aullido coral, profundo y resonante, un sonido de hambre infinita y locura ancestral, que no vibraba en nuestros oídos, sino en nuestros cráneos. A medida que nuestros sentidos se recuperaban, contemplamos la escena. Esto ya no era una bodega de carga, era una catedral a algún horror cósmico. La fuente de la luz y el sonido se erguía en el centro del vasto espacio. El artefacto de los videos del Dr. Solís, la puerta, era un arco de piedra negra pulida y no reflectante, de al menos 15 pies de altura, cubierto de intrincados grabados que parecían moverse y retorcerse en el borde de mi visión. Las runas pulsaban con esa luz violeta enfermiza. El espacio dentro del arco no estaba vacío. Era una distorsión de la realidad brillante, como una neblina de calor, una ventana a otro lugar. A través de la deformación, pude vislumbrar geometrías imposibles y colores que mi cerebro se negaba a procesar. Desde la base de la puerta, gruesos y carnosos tentáculos de una sustancia que parecía una combinación de músculo y raíz se habían extendido por toda la bodega. Alfombraban el suelo, serpenteaban por las paredes y pulsaban al ritmo de la luz violeta y el aullido que sacudía el alma. El barco no solo transportaba esta cosa, el barco estaba siendo consumido por ella, transformado en una extensión viva de su biología alienígena. Y por todas partes, pululando sobre los crecimientos carnosos, estaban las pequeñas criaturas parecidas a arañas. Se movían con un propósito, cuidando los tentáculos como hormigas obreras en un nido. Su castañeteo ahora un telón de fondo constante, casi hipnótico, del aullido de la puerta. Pero fue la figura que estaba directamente ante el arco, lo que hizo que la sangre se me helara en las venas. Era un guardián. Se parecía a las criaturas con cabeza de pájaro contra las que habíamos luchado, pero era un titán en comparación con sus soldados de a pie. Medía unos sólidos 10 pies de altura. Su complexión no era esquelética, sino brutalmente gruesa, con músculos fibrosos bajo su piel pálida y cerosa. Su cráneo aviar era más grande, más ornamentado, como una burla perversa de la máscara mortuoria de un faraón. En una mano enorme de 3 dedos, sostenía un arma, una masa tosca pero de aspecto letal, formada por una masa fusionada de acero del barco y lo que parecía un fémur masivo. Estaba perfectamente quieto, una estatua sacada de la peor de las pesadillas, de espaldas a nosotros, de cara al portal brillante. La escala de aquello, la pura incorrección de todo, era abrumadora. Esto estaba más allá de cualquier matriz de amenaza, más allá de cualquier plan de contingencia. Esto era una violación fundamental de la realidad. «Scribe», logré decir con la voz ronca. Tuve que forzar la palabra para que pasara el nudo de terror en mi garganta. «Grábalo todo. Consíguelo todo. Olimpo necesita ver esto. Nadie creerá una palabra de esto sin pruebas». «Grabando, Judge». La voz de Scribe era tensa. Apenas un susurro. «Visual, térmica, acústica, todo». La cámara montada en su casco giró, barriendo el grotesco cuadro. Mientras lo hacía, una profunda y horrible comprensión me invadió. Ya no éramos una unidad de respuesta, éramos testigos. Llevábamos la evidencia que podría justificar un acto de guerra contra una realidad que nunca supimos que existía. Este barco no podía ser puesto en cuarentena o limpiado. Era un tumor, y la única cura era extirparlo por completo del mundo. No podíamos ganar aquí. Todo lo que podíamos hacer era informar, decirles que borraran este lugar de la faz de la tierra. En el momento en que la cámara de Scribe se centró en el portal brillante, el guardián se movió. No fue un movimiento rápido, fue un giro lento y deliberado, como si hubiera sido despertado de un largo letargo por nuestra intrusión, por nuestra observación. Su enorme cabeza rotó, las cuencas negras y vacías de su rostro calavera fijándose en nuestra posición en la entrada destrozada. No había ojos, pero sentí su mirada como un peso físico, una presión de pura y antigua malevolencia. Abrió su pico ganchudo, y esta vez no hubo un chillido de halcón.
desató un rugido subsónico y ensordecedor que sacudió los cimientos mismos del barco. Fue el sonido de mundos desgarrándose, un bramido de ira que era tanto un desafío como una sentencia de muerte. El aire vibró, me dolieron los dientes y los tentáculos carnosos del suelo se retorcieron en una respuesta extática. Lenta, deliberadamente, el guardián dio un paso hacia nosotros, luego otro. Su misión era simple y clara. Nada que viera este lugar podría salir de él. Atrás. Todas las unidades. Retirada a la entrada. Ahora. El comando salió desgarrado de mi garganta, crudo e instintivo. El plan de destruir el corazón de la infestación se había evaporado ante la cosa que lo guardaba. Ahora, el único plan era la supervivencia. Pero el guardián estaba entre nosotros y el resto del barco. La abertura que habíamos creado con la explosión era nuestra única salida, y el titán estaba acortando la distancia con zancadas pesadas que hacían temblar el suelo. No había espacio para maniobrar, ni ruta alternativa. Nos tenía. ¡Abrid fuego! Apuntad a la cabeza y las articulaciones. ¡Fuego automático!, grité, ignorando mi propio entrenamiento sobre la disciplina de tiro. Esto no era un objetivo para ráfagas controladas. Era un monstruo que necesitaba ser abatido con una fuerza abrumadora. Nuestro mundo se convirtió en una tormenta de ruido y luz. 5M4 y la pistola de Scribe tabletearon al unísono. Un torrente de fuego silenciado escupiendo trazadoras verdes hacia el gigante que avanzaba. Las balas martilleaban contra su piel pálida, pero el efecto era horriblemente mínimo. Algunas rebotaban con tintineos metálicos. Otras se hundían en la carne con golpes húmedos, dejando agujeros oscuros y supurantes que parecían cerrarse tan rápido como se abrían. La cosa ni siquiera se inmutó. Era como intentar detener a un toro a la carga con un puñado de guijarros. El guardián levantó su grotesca masa, una fusión de hueso y metal retorcido, y la blandió en un amplio arco horizontal. El arma silbó en el aire. «¡Doc, muévete!», bramó Stonewall. Sam Holloway, que se había concentrado en disparar, estaba directamente en la trayectoria del golpe. Stonewall, una montaña de hombre, hizo lo único que podía hacer. Se lanzó hacia adelante, empujando a Doc violentamente fuera del camino. Él mismo recibió el impacto total y brutal de la masa. Nunca olvidaré el sonido. No fue el crujido de un solo hueso rompiéndose, sino un estruendo profundo, húmedo y percusivo, como el de un tronco de árbol partiéndose por la mitad. Stonewall fue levantado del suelo y lanzado a 20 pies de distancia a través de la bodega, estrellándose contra una columna de soporte de acero, con fuerza suficiente para abollar la viga en I. Se desplomó en un montón roto y no se movió. «¡Stonewall ha caído! ¡Hombre a tierra!», gritó Doc corriendo hacia él. La rabia pura y cegadora me invadió, pero la rabia no nos salvaría. «¡Breacher!», grité, mi mente corriendo buscando desesperadamente una solución táctica. «Tus cargas, las columnas de soporte, ¿puedes derribar el techo sobre él?». Ben Carter, con el rostro pálido de dolor por sus propias heridas, sus ojos desorbitados por el horror de lo que le había pasado a Stonewall, asintió bruscamente. «¿Las vigas de carga principales?». «Sí, puedo hacerlo. Cubridme». Era un plan desesperado, una locura, pero era el único que teníamos. «Ghost, Scribe, fuego de supresión, todo lo que tengáis. No dejéis que se le acerque», ordené. Cambiamos nuestro fuego, concentrando un flujo implacable de balas en la cabeza del guardián, tratando de cegarlo, de distraerlo, de hacer cualquier cosa para desviar su atención del hombre herido que se arrastraba por el suelo. El titán pareció momentáneamente confundido por el asalto concentrado, levantando un brazo masivo para proteger su rostro calavera. Esa fue la oportunidad que Breacher necesitaba. Se arrastró hacia adelante, su pierna herida dejando un rastro de sangre en el suelo pulsante y carnoso. Se movió de una enorme columna de soporte a otra, pegando sus bloques restantes de C4 al acero.
sus manos moviéndose con la eficiencia practicada de un maestro artesano, incluso mientras temblaban. Las pequeñas criaturas araña pululaban a sus pies, pero lo ignoraban, su atención todavía centrada en cuidar los crecimientos de la puerta. Colocó la última carga y buscó a tientas el detonador remoto, de espaldas al guardián. El monstruo bajó el brazo. Sus cuencas vacías se fijaron en la pequeña y herida figura en la base de la columna. Vio la amenaza. Con otro rugido que sacudió el mundo, se apartó de nosotros y avanzó pesadamente hacia Breacher. Estaba demasiado lejos. Éramos demasiado lentos. No podíamos detenerlo. Breacher miró por encima del hombro. Vio la pesadilla de 10 pies de altura cerniéndose sobre él. Y luego me miró directamente a mí. Esbozó una sonrisa sombría y ensangrentada, y levantó el detonador para que lo viera. «¡Largaos!», gritó, con la voz rota. Apretó el botón justo cuando la masa del guardián comenzaba su descenso. Una serie de explosiones secas y crujientes rasgaron la bodega. Las cargas estaban perfectamente colocadas. Las enormes vigas de acero ení, los soportes principales de la cubierta superior, se doblaron con gemidos de metal protestando. Por un instante, no pasó nada. Luego, con un rugido ensordecedor y chirriante, el techo cedió. Toneladas de planchas de acero, hormigón y maquinaria pesada de la cubierta superior se estrellaron en la bodega de carga. La avalancha de escombros se estrelló contra el guardián, sepultándolo a él y a Ben Breacher. Carter bajó una montaña de restos. La luz violeta de la puerta fue ahogada por una espesa nube de polvo y hormigón pulverizado. El camino estaba despejado, pero el coste fue sobrecogedor. «¡Coged a Stonewall!», grité a Doc y Ghost con la voz quebrada por el dolor. «¡Nos vamos de aquí! ¡Moveos!». Salimos a toda prisa de la ruinosa bodega de carga, arrastrando a Stonewall entre nosotros. Era un peso muerto, inconsciente. Su respiración superficial y entrecortada. El aire estaba espeso por el polvo de hormigón y el olor a ozono de los explosivos de Breacher. Detrás de nosotros, la montaña de escombros que había sido la cubierta superior se movía ocasionalmente con gemidos metálicos, pero el guardián estaba en silencio, enterrado. El aullido enloquecido de la puerta era ahora un pulso ahogado y furioso. No habíamos matado la fuente, pero la habíamos herido, y ahora estaba furiosa. Como en respuesta a ese pensamiento, las criaturas con cabeza de pájaro vinieron a por nosotros. Salieron en tropel de los pasillos y los conductos de ventilación, sus chillidos llenos de una nueva y vengativa intensidad. Ya no solo guardaban su territorio, nos estaban cazando. «¡Arriba! ¡Al puente!», ordené. Era el punto más alto y defendible del barco, nuestra única esperanza de hacer una última resistencia, y lo que es más importante, hacer la llamada. Nuestra retirada por las estrechas escaleras del barco fue una pesadilla de combate en espacios cerrados. Ghost iba en punta, disparando ráfagas controladas, cantando los objetivos. Yo cubría la retaguardia caminando hacia atrás, mi fusil una presencia constante contra la marea de monstruos que intentaban abalanzarse sobre nosotros desde abajo. Scribe, su papel técnico ahora secundario a la supervivencia, luchaba a mi lado, su pistola restallando en los estrechos confines. Llegamos al puente, cerrando de golpe la pesada puerta de acero justo, cuando una mano con garras arañaba el marco. Acuñé un hacha de incendios bajo el pomo, comprándonos preciosos segundos. Las criaturas comenzaron a martillar la puerta, sus chillidos y chasquidos una cacofonía de malicia al otro lado. «Doc, ¿cómo está?», pregunté, arrodillándome junto a Stonewall. Sam Holloway ya le había cortado la armadura y la camisa destrozadas. La visión debajo era horrible. El pecho de David era una ruina destrozada de carne magullada y huesos rotos. «Múltiples fracturas compuestas en las costillas, esternón. Hemorragia interna masiva. Su pulmón ha colapsado», informó Doc, su voz sombría mientras trabajaba insertando un tubo torácico.
Puedo mantenerlo respirando, Judge, pero necesita un hospital. Uno de verdad. Ahora. No había hospitales aquí, no para nosotros. Me levanté y me dirigí a los restos destrozados de la consola de comunicaciones del barco. Scribe, necesito una línea con Olimpo. Ahora. Usa tu comunicador por satélite. Evita todo lo demás. Máxima prioridad. Scribe no dudó. Dejó caer su mochila, sacó un pequeño y resistente terminal satelital y comenzó a trabajar, sus dedos volando sobre las teclas. Conectando. La señal es débil. Algo en este barco está interfiriendo. Tengo conexión. Está encriptada. Olimpo, ¿me recibe? La estática sisió desde el altavoz. Luego, una voz, metálica y distante. Líder Peregrino, aquí Olimpo. Le recibimos débilmente. ¿Cuál es su estado? Cambio. Agarré el microteléfono. Olimpo, aquí Líder Peregrino. Situación crítica. La misión es un fracaso, repito, un fracaso. Este objeto no es contenible. El barco en sí es una entidad hostil, una cabeza de playa para una invasión de una fuente no terrestre y extradimensional. No podemos despejar este buque. Debe ser destruido. Hubo una larga pausa al otro lado. Casi podía oír los engranajes girando en algún búnker, con clima controlado a 1000 millas de distancia. Probablemente un analista estaba marcando mi transmisión por colapso psicológico. Líder Peregrino, aclare su última comunicación, dijo la voz de Olimpo teñida de escepticismo profesional. ¿Está diciendo que no puede completar el objetivo? Estoy diciendo que el objetivo ha cambiado. Grité al microteléfono, los golpes en la puerta cada vez más fuertes. Hay 2 miembros de Peregrino muertos. Uno más en estado crítico. La amenaza es un ecosistema. La fuente es una puerta. No podemos cerrarla. Solicito formalmente la terminación del activo. Solicito el protocolo Escorpión. Cambio. Protocolo Escorpión. La contingencia definitiva. La destrucción total y absoluta de un objetivo y su entorno inmediato, sin importar el daño colateral. Nunca se había utilizado en suelo estadounidense. El silencio que siguió fue más pesado que cualquiera que hubiera experimentado esa noche. El hombre al otro lado, Henderson, o quien quiera que lo hubiera reemplazado, se enfrentaba ahora a una decisión imposible. «Judge», dijo Scribe, su voz baja. «No nos creen». «Muéstraselo», ordené. «Muéstrales el infierno». Scribe asintió, conectando la señal de su casco al terminal. «Olimpo, estoy transmitiendo la telemetría del casco de Peregrino 3 desde el lugar del contacto principal. Esperen datos visuales en directo». Inició la carga. En su pequeña pantalla, vi cómo se reproducía la grabación de la bodega de carga. La brillante puerta violeta. Los tentáculos carnosos y palpitantes. El guardián de 10 pies de altura girándose para enfrentarlos. El horror imposible de todo ello, comprimido en una transmisión entrecortada y que desafiaba la cordura, se estaba transmitiendo ahora directamente a los que tomaban las decisiones en el Departamento de Seguridad Nacional. El martilleo en la puerta se intensificó. Podía oír el acero gemir, empezando a combarse. Estaban a punto de entrar. Esperamos. 10 segundos. 30. Un minuto entero de silencio agónico, puntuado solo por los chillidos de los condenados de fuera y la respiración trabajosa de Stonewall. Entonces, la voz de Olimpo regresó. Era diferente ahora. El escepticismo había desaparecido, reemplazado por una fría y escalofriante resolución. «Líder Peregrino, aquí Olimpo. Su telemetría ha sido recibida y comprendida. Su solicitud para el protocolo Escorpión ha sido aprobada. Repito, el protocolo Escorpión está activo. Una ola de sombrío alivio me invadió. Tenemos 2 F-35 en ruta desde Eglin. Están armados con municiones de ataque directo conjunto GBU-31. Tiempo estimado para alcanzar el objetivo es de 10 minutos. 10 minutos, Judge. Usted y los miembros supervivientes de su equipo necesitan evacuar el radio de la explosión. Repito, tienen 10 minutos para salir de ese barco.
La voz se cortó. La misión había cambiado una vez más. Ya no se trataba de luchar o entender. Era una simple y brutal carrera contra el tiempo. 10 minutos para llegar desde lo alto de este infierno flotante, a través de una cubierta infestada de monstruos, y hacia el mar. 10 minutos hasta que el amanecer llegara en forma de una bomba de 2000 libras. ¡10 minutos! ¡El tiempo corre! La voz de Scribe cortó el alivio momentáneo, afilada y urgente. Ya había puesto un temporizador de cuenta atrás en su ordenador de muñeca. Los números rojos brillantes, 10 en punto, parecían burlarse de nosotros. El golpeteo rítmico y brutal en la puerta del puente empeoraba. Una telaraña de grietas apareció alrededor del marco donde había acuñado el hacha. El acero comenzaba a rasgarse. No teníamos 10 minutos en esta habitación. Teníamos quizás 2. «Ghost, encuéntranos una salida, no por la puerta», grité. Ghost ya se estaba moviendo, sus ojos escudriñando el puente en ruinas. Pateó los restos destrozados de una de las grandes ventanas combadas hacia afuera. Los fragmentos de vidrio restantes cayeron en la oscuridad. «Aquí, Judge. Hay una escalera de mantenimiento para el mástil de señales. Baja por el exterior de la superestructura. Nos llevará a la cubierta principal. Era nuestra única opción. Un descenso desesperado y expuesto». «¡Vamos!», ordené. «Doc, Ghost, vosotros lleváis a Stonewall. Scribe, conmigo, cubrimos la retaguardia». Doc y Ghost se movieron hacia nuestro camarada caído. Los ojos de Stonewall se abrieron con un aleteo. Estaba consciente, su mirada nublada por el dolor pero lúcida. Miró de su propio pecho destrozado a mí, un destello del viejo fuego en sus ojos. «Dejadme, Mark», graznó, su voz un gorgoteo húmedo. «Yo los contendré aquí». Me arrodillé a su lado, mi rostro a pulgadas del suyo. «No abandonamos a nuestra gente, David», dije, mi voz no dejaba lugar a discusión. «Ni ahora, ni nunca. O salimos todos de este barco, o no sale ninguno». Él solo gruñó, un sonido de dolor y aceptación a regañadientes. Con Ghost sosteniendo sus hombros y Doc sus piernas, comenzaron a maniobrar su cuerpo roto hacia la ventana. Crujido. La puerta del puente voló hacia adentro. Arrancada de sus goznes, el hacha de incendios deslizándose por el suelo. 2 de las criaturas con cabeza de pájaro llenaron el umbral, sus chillidos de triunfo resonando en el espacio confinado. «Scribe, conmigo», grité, abriendo fuego. Nuestros fusiles martillaron, haciendo retroceder a las criaturas al pasillo por un precioso segundo. «Vamos, vamos ahora». Doc y Ghost empujaron a Stonewall a través del marco de la ventana. Los vi en la estrecha cornisa exterior. Ghost ya comenzando a bajar por la escalera. Doc bajando cuidadosamente a David tras él. «Scribe, retírate», grité, disparando otra ráfaga. Lancé mi última granada aturdidora al pasillo. La brillante luz blanca y el ensordecedor estallido nos dieron el momento final que necesitábamos. Scribe se deslizó por la ventana. Lo seguí, disparando 2 tiros más por encima de mi hombro, antes de caer en la estrecha y ventosa cornisa. La caída era de al menos 60 pies hasta la cubierta principal. El viento nos azotaba, tratando de arrancarnos de nuestros precarios asideros en la fría y oxidada escalera. Abajo, la cubierta principal ya no estaba vacía. Era una alfombra retorcida de horrores. Docenas de las cosas con cabeza de pájaro y enjambres de las criaturas más pequeñas correteaban por la cubierta, atraídas por la conmoción. La tenue luz violeta que pulsaba desde la brecha en el casco del barco, donde habíamos volado la puerta de la bodega, teñía toda la escena con los colores de una pesadilla. Esto no era una retirada, era un descenso a la guarida del león. «Scribe, tiempo», grité por encima del viento. «3 minutos», gritó de vuelta su voz tensa. 3 minutos para la distancia mínima de seguridad de la munición. Estábamos a mitad de camino. Ghost ya estaba en la cubierta.
disparando su pistola para despejar una pequeña zona de aterrizaje. Doc estaba justo detrás de él, guiando con cuidado el peso muerto de Stonewall por los últimos peldaños. Tocamos la cubierta y formamos un círculo cerrado alrededor de Stonewall, de espaldas unos a otros. Una pequeña isla de humanidad en un mar de monstruos. Se estaban acercando, una ola de picos y garras que castañeteaba y chillaba. «¡No vamos a llegar a la barandilla!», gritó Ghost, recargando su fusil con una eficiencia frenética. Mi mente corría. Nos quedábamos sin explosivos, con poca munición y casi sin tiempo. Mis ojos escudriñaron el caos, buscando una ventaja, cualquier ventaja. Mi mirada se posó en la pistola de bengalas enfundada en mi chaleco. Equipo de rescate marítimo estándar. Era una posibilidad remota, una idea estúpidamente simple frente a horrores cósmicos, pero era todo lo que tenía. «¡Cubridme!», grité. Arranqué la pistola de bengalas de su funda, la abrí y metí un cartucho rojo en la recámara. «¡Preparaos para correr!». Apunté la pistola no a ninguna criatura en particular, sino directamente hacia arriba. Apreté el gatillo. La bengala se disparó hacia el cielo nocturno con un fuerte zumbido, estallando en una brillante y cascada de luz roja incandescente. Por un segundo glorioso y hermoso, toda la cubierta se bañó en la luz de un sol falso. El efecto en las criaturas fue instantáneo y devastador. Chillaron al unísono, un coro de agonía. Estas cosas nacieron de la oscuridad y el crepúsculo alienígena. El brillo repentino e intenso fue como ácido para sus sentidos. Retrocedieron, protegiendo sus rostros calavera, tropezando ciegamente unos con otros. Era la oportunidad que necesitábamos. «¡Ahora!», rugí. «¡A la barandilla de popa!». Corrimos. El resplandor cegador de la bengala nos dio quizás 5 segundos de caos. Usamos cada fracción de ellos. Agarré uno de los brazos de Stonewall, Scribe tomó el otro, y medio corrimos, medio lo arrastramos a través de la cubierta hacia la popa, el mismo lugar por el que habíamos abordado una eternidad atrás. Ghost y Doc proporcionaron una desesperada y móvil cortina de fuego, eliminando a las criaturas que se recuperaban más rápido. «¡Control de tiempo!», jadeé con los pulmones ardiendo. «¡1 minuto!», gritó Scribe de vuelta. «60 segundos». El agua estaba a 100 pies de distancia, luego a 50. La barandilla estaba justo delante, una línea oscura contra el mar ligeramente menos oscuro. Abajo, apenas podía distinguir la forma de la RHB de la Guardia Costera, su tripulación esperando ansiosamente, un pequeño faro de esperanza. Casi estábamos allí. Íbamos a lograrlo. Entonces, la cubierta frente a nosotros explotó hacia arriba. Con un rugido que era pura e inalterada rabia, el guardián se abrió paso desde abajo. No eran solo los escombros de la cubierta colapsada. Había abierto un nuevo agujero directamente a través de la cubierta principal del barco. Estaba horriblemente herido. Fragmentos dentados de acero y barras de refuerzo sobresalían de su carne pálida. Uno de sus brazos colgaba inútilmente a su lado, pero estaba vivo y estaba bloqueando nuestro camino hacia la barandilla. Fijó su mirada sin ojos en nosotros. La fuente de su dolor, su propósito único y claro. Si iba a morir, nos llevaría con él. Nos detuvimos en seco, levantando nuestras armas, un gesto fútil contra el titán herido. Esto era todo. El final del camino. Entonces Stonewall se movió. Con una oleada de fuerza alimentada por la adrenalina que debería haber sido imposible para un hombre tan destrozado, se liberó de nuestro agarre. Tambaleó un paso hacia adelante, luego otro, plantando los pies en la cubierta. Me miró y en sus ojos no vi miedo, sino una resolución final y terrible. Dije, tosió, un chorro de sangre salpicando sus labios, que los contendría. Antes de que pudiera reaccionar, arrancó 2 granadas de fragmentación de su propio chaleco. Sus pulgares, resbaladizos por su propia sangre, engancharon las anillas y tiraron de ellas. Las pequeñas palancas saltaron en la oscuridad.
Con un último y gutural grito de guerra que era todo desafío y furia, David Stonewall Carrick cargó directamente contra el guardián herido. ¡Saltad!, grité, empujando a Scribe y Doc hacia la barandilla. Nos encaramamos por el borde, un enredo desesperado y torpe de miembros. Por una fracción de segundo, quedé suspendido en el aire, mi mirada fija en la escena detrás de mí. Vi a Stonewall, mi amigo, mi hermano de armas, estrellar su cuerpo contra la pierna del guardián. Vi al titán mirar hacia abajo con lo que podría haber sido sorpresa. Entonces, el mundo se volvió blanco. Las explosiones gemelas fueron masivas a esa distancia, una fuerza de conmoción que me golpeó incluso en el aire. La onda expansiva arrasó tanto al soldado moribundo como al horror cósmico, envolviéndolos en una única y compartida pira funeraria de fuego y metralla. Luego, el agua fría y oscura del río Mississippi me tragó por completo. El impacto me dejó sin aliento, el shock del frío una violenta bofetada a mi sistema. Pataleé, mi pesado equipo arrastrándome hacia abajo. Unas manos fuertes agarraron mi chaleco, izándome a la superficie. Fui arrastrado por la borda de la RHIB, colapsando en la cubierta, jadeando, tosiendo agua salada. Scribe, Ghost y Doc ya estaban allí, empapados y temblando. Me incorporé y miré hacia la sombra perdida. El fuego de las granadas todavía ardía en su cubierta, un pequeño y desafiante faro en la abrumadora oscuridad. Scribe miró su muñeca. Los números rojos en su ordenador marcaban 003, 002, 001. ¡Sáquenos de aquí!, rugí al timonel de la guardia costera. ¡A toda máquina! ¡Ahora! El motor gritó, y la RHIB se lanzó hacia adelante, alejándose del barco fantasma. Y entonces, el amanecer llegó temprano a Nueva Orleans. 2 puntos de luz aparecieron en el cielo, descendiendo con una velocidad imposible. No eran estrellas, eran estelas de venganza. No hubo sonido, solo la aproximación silenciosa de las bombas. El primer J-Dam impactó en la sombra perdida en el centro del buque, justo encima de la bodega de carga. El efecto fue absoluto. El barco entero pareció levantarse del agua por un segundo, con la quilla rota, antes de estallar en una silenciosa y floreciente flor de fuego y acero fundido. Un momento después, la segunda bomba impactó, y la onda de sonido nos alcanzó. Fue una entidad física, un muro sólido de fuerza que se estrelló contra nuestra pequeña embarcación, casi volcándola. Un rugido que era el sonido de 1000 truenos retumbó sobre el delta, sacudiendo el aire mismo que respirábamos. Donde había estado el carguero oxidado, ahora solo había una columna de fuego que alcanzaba 1000 pies hacia el cielo nocturno, iluminando las nubes desde abajo con un espantoso resplandor naranja y violeta. Observamos cómo los últimos restos de la sombra perdida y el infierno que había transportado eran consumidos por el infierno. Luego hubo silencio, roto solo por el crepitar de las llamas distantes y el ralentí de nuestro motor. El barco había desaparecido, la puerta había desaparecido, los monstruos habían desaparecido, había terminado. Los días que siguieron fueron una nebulosa de estériles habitaciones blancas, preguntas silenciosas de hombres trajeados y el constante pinchazo de agujas. Nos llevaron a una instalación médica segura, un lugar tan secreto que no tenía nombre, solo una coordenada de cuadrícula. Nos examinaron, nos sondearon, nos escanearon y nos interrogaron hasta que nuestras gargantas estuvieron en carne viva y nuestras mentes entumecidas. Nos limpiaron por fuera, pero nada podía tocar la suciedad que se había asentado en lo más profundo. Escribí el informe post-acción yo mismo. Detallé cada momento, desde los extraños arañazos en la cubierta hasta la carga final de Stonewall. Describí la puerta, el guardián y la geometría imposible de los pasillos del barco. Adjunté los registros de datos de Scribe, las lecturas de infrasonidos, el análisis del aire y el video fragmentado y aterrador de la cámara de su casco.
Se lo entregué a Henderson, que parecía aún más demacrado que antes de la misión. Leyó mi firma al final. Mark Kincaid, teniente UC TR. Y no me miró a los ojos. A la mañana siguiente, la historia oficial llegó a las noticias. Un trágico accidente industrial en el puerto de Nueva Orleans. Un viejo carguero, la Sombra Perdida, que transportaba productos químicos volátiles y no declarados de una operación minera sudamericana, había sufrido una explosión catastrófica. El incendio resultante se había cobrado lamentablemente la vida de 2 valientes trabajadores portuarios y 2 miembros de un equipo de respuesta rápida especializado del DHS, que habían abordado heroicamente el buque para evitar un desastre mayor. Los nombres de Ben Carter y David Carrick se añadieron a una larga y silenciosa lista de héroes que nadie conocería de verdad. Peregrino 1 había terminado. 2 muertos. Los supervivientes estaban irrevocablemente rotos. Ghost estaba silencioso, más retraído que nunca. Sus pesadillas lo dejaban empapado en sudor cada noche. Doc atendía nuestras heridas físicas, pero parecía incapaz de tratarlas de su propia alma. Scribe se enterró en datos, viendo sin cesar las grabaciones, tratando de encontrar lógica en la locura, un intento fútil de enjaular el caos en código binario. ¿Y yo? No podía dormir. En el aplastante silencio de mi habitación de cuarentena, todavía podía oírlo. Un débil eco psíquico de los susurros de la puerta. Un coro sibilante de hambre que se deslizaba en los límites de mi audición. Me había asomado al borde del abismo, y un trozo de él me había seguido de vuelta. No habíamos destruido la amenaza, solo habíamos cerrado una puerta de golpe, violentamente y a un gran coste. Pero la casa tenía otras puertas, lo sabía en mis huesos. 2 semanas después, Henderson vino a mi habitación. Esta vez no llevaba traje, solo un simple polo y pantalones de tela. Parecía mayor, cansado. No dijo una palabra, simplemente deslizó una tableta sobre la mesa hacia mí. En la pantalla había imágenes de satélite. La primera era de una remota y abandonada mina de diamantes en las profundidades del Congo. Una firma de calor, a gran profundidad bajo tierra, pulsaba con una familiar y enfermiza energía violeta. La siguiente era un informe sísmico de una vasta y deshabitada extensión de la taiga siberiana, que mostraba temblores rítmicos y no geológicos. La última era una transmisión de radio interceptada de un buque de investigación en la fosa de las Marianas. Un mensaje confuso sobre las paredes del sumergible sonando como una campana, antes de que se silenciara. El doctor Solís no fue el primero en encontrar una de estas puertas, dijo Henderson con voz baja. Solo fue el primero en ser lo suficientemente estúpido como para abrir una y traerla hacia un puerto estadounidense. Parece que estas cosas están despertando. O tal vez siempre estuvieron despiertas y nosotros acabamos de aprender a escuchar. Me miró, su mirada directa y pesada. El análisis de su informe, sus datos, lo ha cambiado todo. La operación Demeter ya no es un protocolo de contingencia. Es un programa permanente y con financiación completa. Su único propósito es cazar estas cosas, encontrar las puertas antes de que se abran, encontrar las que ya se están filtrando y cerrarlas, por cualquier medio necesario. Deslizó la tableta de vuelta. El programa necesita un director de operaciones de campo, alguien que lo haya visto, alguien que sepa a qué nos enfrentamos, alguien que entienda que las reglas han cambiado. La oferta quedó flotando en el aire. No era un trabajo, era una cadena perpetua, un voto de vigilancia eterna al borde de la oscuridad. Me levanté y caminé hacia la ventana reforzada, mirando la lluvia que corría por el cristal. El mundo exterior parecía el mismo. Los árboles, el cielo, la carretera lejana. Pero no lo era. Era una fina capa de normalidad extendida sobre un abismo de horrores. Podía marcharme, podía intentar olvidar, pero sabía que los susurros me seguirían. Sabía lo que había ahí fuera. Breacher y Stonewall habían muerto para comprarnos este conocimiento.
No podía permitir que ese sacrificio fuera en vano. «Acepto», dije, mi reflejo una máscara pálida y atormentada en el cristal. La guerra no había terminado. Acababa de empezar. Mi mano fue a mi bolsillo, cerrándose alrededor de un pequeño objeto que había recogido del muelle después de la explosión, un trozo de escombro lanzado lejos por la onda expansiva. Era un fragmento de piedra negra, fusionado y derretido en los bordes, pero los intrincados y alienígenas grabados todavía eran visibles. Mientras estaba allí, aceptando mi nuevo y terrible propósito, podría haber jurado que lo sentí pulsar, solo una vez, con un leve y malévolo calor contra mi palma.